Bueno, buenos días, muchachos. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a iniciar el deletreo, muchachos. El deletreo. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos casi 12 palabras. Bien. Juan David Chérico. Iniciamos con usted. Listo, Juan David Chérico. Diga. Bien. La primera palabra que le colocar aquí, otorrinolaringología. 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 Letrero, Otorrinolaringología. Sí, exactamente. Otorrinolaringología. Aquí va. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. Descontaminación. Repítala. Yo, profe, yo. Descontaminación. Yo, profe. Ah, Descontaminación. Descontaminación. Ya. Profe, no era yo. Descontaminación. ¿La repito? Profe, no era yo. Chérico, estoy hablando solamente con Chérico, los demás tienen que esperar a que yo lo llame. Descontaminación, bien, perfecto. Convención. 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 CONVENCI o acentuada N. Convención. Diagnóstico. 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 Correcto, diagnóstico. DIAGNOC. Rehabilitación. RAHABILACI o acentuada N. Rehabilitación. Estadística. 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 Correcto. ESTASTICA. Estadística. Concepto. 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 CONCEPTA. Concepto. Morfosintáctico. 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 MORFOSINTAC. Semántico. Ah, correcto. Semántico. Semántico. SEMANTICO. Semántico. Fonológico. Fonológico. ¿Cuál, profe? Fonológico. Fonológico. Sí, correcto, fonológico. FONOLICO. Fonológico. Hipérbole. 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 HIMPERBOLE. Hipérbole. Paratextualidad. 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 ¿Correcto? PARATEXTUALIDAD. Paratextualidad. Bien, vamos con Daniel. Daniel. Dígame, profesor.
Primera palabra, paratextualidad. Paratextualidad. Hipérbole. Hiperbole. Fonológico. Fonologico. Semántico. Semantico. Morfosintáctico. Morfosintáctico. Concepto. 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 Estadística. Estadística. Rehabilitación. REAPIL. Diagnóstico. DIAGNOSTICO. Convención. Convención. CONVENCION. Descontaminación. DESCONTAMINACION. Otorrinolaringología. Repito, por favor. No sé. Otorrinolaringología, a ver. ONTOR. Otorrinolaringología. OTO. L. RI. Gracias, Daniel. Laura Bolaño. Sí, señor. Empezamos. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. OTORILA. ¿Se podría repetir? Otorrinolaringología. OTORINILA. Siguiente. Descontaminación. DESCONTAMINACION. Convención. 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 Dale. CO, Ajá. COV, no, COVENCIO. Muy bien. Diagnóstico. De Diagnóstico. Rehabilitación. Rehabilitación. REA. Estoy esperando. REA, VI,
L-A, Ujú. T-A-C-I-O-N. O-N. Estadística. Estadística. E-S-T-A-D-I tildada S-T-I-C-A. Concepto. Concepto. C-O-N-C-E-P-T-O. Morfosintáctico. Morfosintáctico. M-O-R-F-O-S-I-N-T-A tildada C-T-I-C-O. Semántico. Semántico. S-E-M-A-I-C-O. Fonológico. Fonológico. F-O-N-O-G-I-C-O. G-I-C-O. Hipérbole. Mm. Um, Tildada R. Ujú. Paratextualidad. Paratextualidad. T-A-R-A-T-E-X-T-U-A-L-I-D-A-D. Correcto, muy bien. Cierra. Kenneth Cameron. Señor Sí, Cameron. aquí tengo. ¿Listo, Cameron? Sí. Trata de el micrófono, por favor, que salga claro que eso se está grabando. ¿Ah? ¿Sí, Bien. se escucha bien? Pablito, te toca la palabra otorrinolaringología. Otorrinolaringología. O-T-O-R-R-I-N-O-L-O-R-I-N G-O-L-A-O-G-I-A. Descontaminación. Descontaminación. D-E-S-C-O-T-A-N-M-I-N-A-T-I-O-N. Convención. Convención. C-O-N-V-E-N-T-I-O-N. Diagnóstico. D-I-A-G-N-O-S-T-I-C-O. Rehabilitación. R-E-H-A-B-I-L-I-T-A-T-I-O-N. Estadística. E-S-T-A-D-I-S-T-A. Concepto. C-O-N-C-P-C-E-P-T-O. Morfosintáctico. M-O-R-F-O-N-C-I-N-T-A-T-I-C-O. Semántico. S-E-M-A-N-T-I-C-O. Fonológico. F-O-N-O-L-O-G-I-C-O. Hipérbole. H-H-I-P-E-R-B-O-L-E. Paratextualidad. P-A-R-A-T-E-X-T-U-A-L-I-D-A-D. Muy bien. Siguiente estudiante. Señor Juan. Ok, aquí estoy, profe. Juan, ¿me escucha? Paratextualidad.
Paratextualidad. Paratextualidad. Hipérbole. HIPERBOLE. Fonológico. FNOLO Semántico. SEM. Continuamos. ¿Cómo, profe? Me dijo semántico. Morfosintáctico. Ah. MORFOSINTCTICO. Concepto. CONCEPTO. Estadística. ESTADITILDA Rehabilitación. REHABILITACIO. Diagnóstico. DIAGNOSTICO. Convención. Convención. CONVENCIO. Descontaminación. DESCONTAMINACIO. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. OTORRIGOLOGIA. Bien, siguiente estudiante. Castillo. Richard. ¿Está ahí, Richard? Ajá. Vamos, muchachos. Primera Ajá. palabra. La que mandaron aquí. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. OTORRINOLARINGOLOGIA. Descontaminación. DESCONTAMINACION. Convención. CONVENCION. Diagnóstico. DIAGNOSTICO. Rehabilitación. No, ¿cómo? Rehabilitación. Ah. REHABILITASION. Correcto. Vamos a la siguiente. Estadística. Estadística. Ajá. ESTADI tildada STICA. Concepto. 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 Morfosintáctico. MORSINTA tildada STICO.
C-O. Semántico, semántico. S-E-M-A-N-T-I-C-O. Fonológico. F-O-N-O-L-O-G-I-C-O. Hipérbole. H-I-P-E-R-B-O-L-E. Paratextualidad. P-A-R-A-L-E-X-T-U-A-D-A-D. Correcto. Vamos ahora con, vamos a ver aquí. Alinson Flores. ¿Está ahí Alinson? Alinson, buenos días, Alinson. ¿No se encuentra Alinson? Flores. ¿Dónde está? Hilary, pues. Sí, profesor. Lista, Hilary. Empezamos, Hilary. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. O-T-O-R-R-I-N-O-L-A-R-I-N-G-O-L-O-G y tildada A. Descontaminación. Descontaminación. D-E-S-C-O-N-T-A-M-I-N-A-C-I-O-N. Convención. Convención. C-O-N-V-E-N-C-I o tildada N. Diagnóstico. Diagnóstico. D-I-A-G-N-O-S-T-I-O. Rehabilitación. Rehabilitación. R-E-H-A-B-I-L-I-T-A-C-I o tildada N. Estadística. Estadística. E-S-T-A-D-I tildada S-T-I-C-A. Concepto. C-O-N-C-E-T-T-O. Morfosintáctico. Morfosintáctico. M-O-R-F-O-S-I-N-T-A tildada C-T-I-C-O. Semántico. Semántico. S-E-M-A tildada N-T-I-C-O. Fonológico. F-O-N-O-L-O-G y tildada C-O. Hipérbole. H-I-P-E tildada R-B-O-L-E. Y paratextualidad. P-A-R-A-T-E-X-C-U-A-L-I-D-A-D. Gracias, muchacha. Muchas gracias. Cristina, pues. ¿Jordán, Talita? Sí. Cristina. Buenos días, Cristina. Vamos, Cristina. Voy. Otorrinolaringología. Otorrinolaringología. O-T-O-R-R-I-N-O-L-A-R-I-N-G-O-L-O-G tildada A. Descontaminación. D-E-S-C-O-N-T-A-M-I-N-A-C-I o tildada N. Convención. C-O-N N. Convención. Bien. Diagnóstico. D-I-A-G-N. Continúa. No te escuché. Rehabilitación. N o tildada S-T-I-C-O. Estadística. S-T-A-D-I tildada S-T-I-C-A. Concepto. C-O-N-C-I-E-P-T-O. Morfosintáctico. M-O-R-F-O-S-I-N-T-A tildada
C O. Semántico. S E M A N T I C O. Fonológico. F O N O L O tilde G I C O. Hipérbole. H I P E tilde R B O L E. Paratextualidad. P A R A T E X T U A L I D A D. Muy bien. Ríos. ¿Te encuentras, Ríos? Diga presente. Ríos. Presente, profe. Presente, Bien, presente. gracias, muchachos. Vamos allá. Paratextualidad. Para textualidad. P-A-R-A-T-E-X-T-U-A-L-I-D-A-D. Para textualidad. Hipérbole. Hipérbole. H-I-P E tilde R-B-O-L-E. Fonológico. Fonológico. F-O-N-O-L O tilde G-I-C-O. Semántico. Semántico. S-E-M-A tilde N-T-I-C-O. Semántico. Morfosintáctico. Ujú. Morfosintáctico. Dale. M-O-R-F-O-S-I-N-T A tilde C-T-I-C-O. Morfosintáctico. Concepto. Diga. Concepto. Concepto. C-O-N-C-E-P-T-O. Concepto. Estadística. Estadística. E-S-T-A-D-I tilde S-T-I-C-A. Rehabilitación. Rehabilitación. R-E-H-A-B-I-L-I-T-A-C-I O tilde N. Rehabilitación. Correcto. Diagnóstico. Diagnóstico. D-I-A-G-N-O tilde S-T-I-C-O. Diagnóstico. Convención. Convención. T-O-N-V-E-N-C-I-O tilde N. Descontaminación. Descontaminación. D-E-S-C-O-N-T-A-M-I-N-A-C-I-O tilde N. Descontaminación. Otorrinolaringología. O-T-O-R-R-I-N-O-L-A-R-I-N-G-O-L-O-G-I-A. Ya, gracias. Vargas, Oriel. Sí, profe. Vamos, Vargas. Te toca otorrinolaringología. O-T-O-R-R-I-N-O-L-A-R-I-N-G-O-L-O-G I tilde A. Descontaminación. D-E-S-C-O-N-T-A-M-I-N-A-C-I-O tilde N. Convención. C-O-N-V-E-N-C-I-O tilde N. Diagnóstico. D-I-A-G-N-O tilde S-T-I-C-O. Rehabilitación. R-E-H-A-B-B-I-L-I-T-A-C-I-O tilde N. Estadística. E-S-T-A-D-I tilde S-T-I-C-A. Concepto. C-O-N-C-E-P-T-O. Morfosintáctico. M-O-R-F-O-S-I-N-T-A tilde C-I-C-O. Muy bien. Semántico.
SEM tildada NTICO. Fonológico. FONOLO tildada GICO. Hipérbole. HIP tildada RBOLE. Paratextualidad. PARATEXTUALIDAD. Correcto, muy bien. Bien. ¿Algún alumno por llamar que se me pasó la lista? A ver. ¿Ustedes cuántos estudiantes son, muchachos? ¿Cuál es la matrícula de ustedes? Hilary, ¿lo sabes? ¿Quién de ustedes sabe cuántos son? 12, profesor. ¿Cuántos? 12. 13. 2. 12. A ver. Correcto. Estamos correctos, pues. Muy bien, muchachos. Ha sido un placer tratar con ustedes en el día de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión, ¿verdad? Pueden salir, ¿verdad?